En el libro de Isaías, por favor, Isaías 56, verso 7. Isaías 56, verso 7. Cuando lo tengamos, digamos amén. Amén. Bueno, esa es otra tradición, ¿verdad? Nos enseñaron que cuando lo tengan, digan amén. Y otra de las cosas decía, cuando ya lo tengan, pónganse de pie. Decía. Y ya era señal de que, ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene. Los que se quedaban sentados, no lo tenían todavía. Entonces esperábamos que todos lo tenían. Ok. Isaías 56, verso 7. Dice la palabra de Dios de esta manera. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa, ¿qué dice? De oración. Lo podemos repetir todo fuerte, es esa parte. Los recrearé en mi casa de oración. Muy bien. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Casa, dilo conmigo, casa de oración para todos, ¿qué? Entonces, vean lo importante, dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Si se dan cuenta, hay un nombre para el lugar donde nos reunimos nosotros cada 8 días, o los domingos, o entre semana. Tiene un nombre. Ese nombre de ese lugar es casa de oración. El nombre que nosotros le ponemos a las iglesias, punto de encuentro familiar, bueno, etcétera, etcétera, bueno, solamente es para identificarnos nosotros. Pero Dios estableció en su palabra que este lugar será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, no es un club social, no es un club social, no es un lugar de entretenimiento, no es un lugar donde nosotros venimos a recrearnos, venimos a un lugar donde el propósito es encontrarnos cara a cara ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo, a través de, bueno, ahora utilizamos a través de ¿qué? De la lectura de la palabra, a través de ¿qué? De estos cantos de alabanza, de estos cantos de adoración. A través de esto nosotros nos encontramos cara a cara delante de Él. Entonces, lo vuelvo a repetir. El lugar que hemos destinado para la reunión entre semana o domingo, aparte del nombre que nosotros le ponemos para identificarnos entre nosotros, Dios le puso el nombre de ¿qué? Casa de oración. No es un club social, no es un lugar de entretenimiento, no es un lugar donde venimos a pasar el tiempo, sino es un lugar donde nos venimos a encontrar cara a cara con nuestro Creador, cara a cara con el Espíritu Santo, cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Por eso estas mismas palabras del profeta Isaías que encontramos en el capítulo 56, verso 7 que acabamos de leer, lo encontramos también, me ayudan a buscarlo, en Mateo capítulo 11, verso 15 al 18. Mateo capítulo 11, verso 15 al 18. Cuando Jesús entró a Jerusalén, la famosa entrada triunfal, ¿sí? Cuando Jesús lo recibe el pueblo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo reciben con palmas, lo reciben con ramas de árboles, lo reciben con mantos y lo extienden en el piso, en el suelo? Y Jesús entra a ese lugar. Dice que Jesús entró y fue directamente al templo, al lugar donde se cree, o se creía en ese momento, que era el centro religioso más importante de Israel. Ahorita lo vamos a entender más. Pero en el versículo 15 del capítulo 11 de Marcos, Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 11, vamos, Marcos capítulo 11, verso 15 al 18, por favor. Ahí encontramos estas palabras, pero veamos el contexto
donde ahora Jesús lo dice. El contexto donde Jesús lo dice es diferente al contexto que Isaías lo estaba diciendo, pero son las mismas palabras. ¿Lo podemos leer? Se vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hasta ahí. Vean qué tremendo, qué palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús va al templo, y donde el templo, dice, había sido convertido en un mercado, donde los mismos sacerdotes habían hecho negocios dentro del templo, y donde mucha gente, dice, llegaba al templo, y ahí compraban los animales para el sacrificio, y ahí había mesas de cambista, porque los extranjeros que venían de otros lugares, la moneda que traían tenían que cambiarlo a la moneda que se movía en Jerusalén en ese momento. Entonces aprovechaban, ¿no? Se aprovechaban para que pudieran robarle a la gente que venía de fuera, y de esa manera cobrarles el doble, por ejemplo, la oveja, la paloma, los animales de sacrificio. Ahí ellos aprovechaban, ¿para qué? Para cobrarles el doble del precio que había. Entonces Jesús, cuando vio eso, se enojó bastante, se molestó y dijo: ¿cómo es posible que el propósito por la cual se construyó esta casa se ha cambiado? Se cambió de la parte espiritual, se cambió a la parte tradicional, a la parte, ahora sí, material o física. Y Jesús dice: no, mi casa para eso no fue hecho. Mi casa fue creada para ser casa de oración para todas las naciones. Y miren, Jerusalén era visitada por todo, y hasta el día de hoy, hasta en este tiempo, Jerusalén es visitada por todo el mundo. No importa, todos los que tienen posibilidades de ir a Jerusalén o a Israel en la actualidad, van y visitan y se paran frente al muro conocido como el Muro de los Lamentos. También se le conoce como el Muro Occidental, porque es el único muro que queda del templo original de Salomón. Es la única parte del templo que hasta el día de hoy existe, y ahí hay gente orando las 24 horas. Hay personas orando, y que el gobierno israelí le paga a esos hombres por orar las 24 horas. Y son esas personas que ustedes la ven en las noticias vestidos de negro, con su kipá o con su sombrero negro, con unas guedejas, unas trenzas largas que son como judíos ortodoxos, y ellos son los que oran las 24 horas y el gobierno les paga. Pero aquí está el detalle: ¿por qué el gobierno les paga a ellos por orar? Porque Israel ha descubierto que la única forma de mantenerlos vivos y hasta este momento sigan existiendo es la oración. Por eso el único muro que queda del templo, del templo de Salomón, el que Salomón construyó, es ese muro que se le conoce como el Muro de los Lamentos. Y si tú vas algún día, yo oro para que vayamos algún día a Jerusalén, vas a ver incrustado miles y miles de papeles en el muro, porque son las peticiones de miles y miles de personas que van a ese lugar, porque está escrito por el profeta Isaías que ese lugar iba a ser llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces, aquí en este pasaje bíblico de Marcos capítulo 11 verso 15 al 18, vemos a Jesús que se molesta, porque el propósito por el cual fue reconstruido el templo, porque el templo fue destruido 2 veces. Número 1, por los babilonios, y número 2, fue destruido por los mismos, los medos persas, los asirios, los romanos. Volvieron a destruir el templo.
Entonces 2 veces fue destruido el templo, pero 2 veces fue reconstruido. Ahora el templo en el tiempo de Jesús no es el templo de Salomón, es conocido como el templo de Herodes, porque Herodes lo mandó a reconstruir. Pero Jesús llega al templo, al centro religioso, espiritual de toda la nación. Mira, es ahí donde, digamos, Daniel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, Daniel oraba 3 veces al día. ¿Y a qué dirección oraba? ¿A qué dirección oraba? A la dirección donde estaba, ¿qué? El templo. Entonces, donde quiera que hay un judío y llega el tiempo de la oración, ellos se voltean a donde está la dirección, a Jerusalén, la dirección del templo, porque para ellos el centro religioso o el centro espiritual más importante era el templo de ellos. Entonces cuando Jesús llega, se asombró, pero dime una cosa, ¿era la primera vez que Jesús iba al templo? No, no era la primera vez que Jesús iba al templo. Cuando tenía 12 años, cuando Jesús tenía 12 años, ¿dónde se quedó? En el templo. Entonces Jesús no era la primera vez que visitaba el templo, pero esta ocasión le sorprendió algo que probablemente no se había dado cuenta, o si se había dado cuenta, la palabra profética, la revelación no había llegado a su corazón. ¿Y cuál era eso? Que su casa se había convertido en una cueva ¿de qué? De ladrones. Había comerciantes en ese lugar. Ahora, el problema no era que había vendimia dentro del templo, porque tampoco vamos a criticar, ¿va? Porque hay edificios, hay lugares donde, auditorios, donde tienen biblioteca, más bien dicho librerías, tienen cafeterías, tienen restaurantes, pero el santuario es consagrado para estar cara a cara ¿con quién? Con Dios. No hay, inclusive si se dan cuenta, hay unos lugares donde dice no introducir alimentos o bebida. No es que no puedas introducirlo, sino que no es ese el propósito por la cual fue hecho la casa de Dios. ¿Sí estamos captando la idea? No ese es el propósito. El propósito es que cuando llegamos a ese lugar, nos encontremos con nuestro Hacedor, con nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros permitimos que te metas la hamburguesa con papas, que metas café, que metas eso, se pierde el objetivo, se pierde el propósito y ya no entra en el enfoque. No lo digo por eso, sino se pierde el enfoque por la cual fue creado ese lugar. ¿Sabe? Porque todo tiene su lugar, todo tiene su momento. Ahora, yo quiero enfatizar una cosa, algo bien importante. La oración es un lugar. Dilo conmigo, la oración es un lugar. La oración es un lugar. Mi casa será llamada casa ¿de qué? De oración. La oración es un lugar, un punto de encuentro donde tu Creador y tú se relacionan, intiman. Ese lugar, por eso Jesús enseñó esta parte. Cuando ores, entra en tu aposento. Date cuenta, puedes orar en todo lugar, porque Pablo dice, orad sin cesar. Puedes orar en todo lugar, pero hay un lugar que tú debes de consagrar. Hay un lugar donde tú te debes de encontrar solamente con Dios. Y ese lugar es un lugar ¿de qué? De secreto. Es un lugar de oración. Es un lugar donde tú y tu Dios solamente pueden estar. Por eso dice, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, que Él te recompensará en público. Mira, entonces, ¿queremos recompensa? Tenemos que estar en el lugar secreto de oración. Ahora, la oración cambia la forma de ver la vida. La oración cambia la forma de ver ¿qué? La vida. ¿Por qué muchas veces nosotros un problema lo vemos como un gran problema?
Una enfermedad lo vemos como una gran enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros no pasamos tiempo en el lugar secreto. Y cuando nosotros no pasamos tiempo en el lugar secreto, los problemas los vemos como un océano, un mar infinito, que nunca lo vamos a atravesar, que nunca vamos a salir de esa situación. Pero cuando nosotros estamos en el lugar secreto, nuestra forma de ver la vida cambia. ¿Por qué? Porque allí, en ese lugar, en el lugar de la oración, en el lugar secreto, mi mentalidad, mi visión, son transformados a la mente ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Mira, Jesús era un apasionado por la oración. Yo dije que Jesús es un apasionado de la oración. Desde que nosotros vemos a Jesús entrando en acción al ministerio, a su ministerio, que no duró mucho tiempo, duró 3 años, pero su vida fue una vida marcada por la oración. Toda su vida, ¿dónde estaba Jesús? Mira, Jesús se la pasaba orando. En las tardes Él oraba, en las noches Él oraba, en las madrugadas Él oraba. ¿Cuánto tiempo oraba? No lo sabemos. Tal vez oraba 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Oraba y oraba, pero eso sí, cuando Él oraba, las cosas cambiaban a su alrededor. Observa lo que estoy mencionando. Cuando Jesús oraba, las cosas cambiaban a su alrededor. Era transformada las cosas a su alrededor. Entonces, la oración, como lo mencioné, es un lugar. Mateo capítulo 6, verso 6. Ustedes han de recordar que Jesús dijo: cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando estés en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto, que Él te recompensará. ¿En qué dice? En público. Entonces, es un lugar secreto, ¿en dónde? En el Espíritu. Viene el tiempo, dijo Jesús, viene el momento en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, la oración, si la oración es un lugar no en la mente. Escucha bien. La oración no está en la mente, aunque debemos de orar con el entendimiento, pero no debemos de orar con la mente. ¿Cómo es eso? A ver, explícame eso. Bueno, aquí va. Cuando nosotros queremos orar con la mente, queremos razonarlo todo. Lo tenemos que pasar por la lógica. Y si mi lógica no está de acuerdo con la fe, entonces lo va a cambiar y no va a hacer una oración en el Espíritu. El Espíritu no necesita lógica. El Espíritu, escucha bien, el Espíritu ora conforme a la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo. Es ahí en el lugar secreto donde el Espíritu se une con nuestro espíritu para que podamos orar al Padre que está en los secretos. Yo no puedo, dice Jesús, dice el apóstol Pablo, si alguien no sabe orar, denle oportunidad al Espíritu Santo, que Él sí sabe interceder. Porque muchas veces nosotros oramos fuera de la voluntad del Padre. Pero el que conoce la voluntad del Padre, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces vamos a dejar que el Espíritu se una a nuestro espíritu. ¿Por qué? Menciono, si hablamos de que la oración es un lugar, entonces la oración es un lugar de secreto. ¿Dónde? Vamos a ver. Número 1, donde la presencia de Dios es revelada y manifiesta. Donde la presencia de Dios es revelada y manifiesta. Cuando nosotros estamos en una oración profunda, íntima con Dios, allí donde tú estás orando, Dios, el Padre, a través de su Espíritu, se revela a nuestras vidas de una manera especial. Mira, ¿dónde Dios se revela? Ahí en el lugar secreto. Ahí donde nosotros somos transformados. Así que orar es reconocer que tenemos una cita con Dios. Si nosotros no oramos entre semana, entonces no estuviste con Dios.
Porque la oración, yo debo de tener en mente esto. La oración es reconocer que yo tengo una cita ¿con quién? Con Dios. Cuando yo digo voy a orar, es porque yo tengo una cita con Dios. Y yo no debo de perderme esa cita con Dios. Es como cuando estábamos enamorados, pues. Nos quedábamos de ver en tal lugar, a tales horas, llegábamos a tiempo. Y estábamos ahí a la hora exacta o unos minutos antes porque teníamos una cita con la persona que amamos. ¿Sí? Yo no pasaba. ¿Alguna vez tú perdiste alguna cita con el que ahora es tu esposo o tu esposa? No. ¿Alguna vez perdiste una cita? Y si perdiste una cita, antes no teníamos ¿qué? Teléfono. Antes no teníamos pues lo que hoy tenemos, WhatsApp, Facebook, Messenger y todos los mensajes electrónicos. Si perdías esa cita, hasta que lo volvías a ver en la tarde, o hasta dentro de 15 días, o en la escuela, ¿sí? Porque no teníamos cómo mensajearnos. Ahora imagínate, por eso nosotros que nos preocupábamos para estar a la hora, en el lugar que quedamos, con esa persona que amamos. Es lo mismo mi relación con Dios. Dios nos cita a un lugar. No es que, ¿a qué horas quieren reunirse? ¿Les parece bien a las 12? Si yo les pido a ustedes que hagamos un convenio o nos pongamos de acuerdo a qué horas quieres que nos reunamos, nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque unos van a decir a las 9, otros van a decir, no, pastor, muy temprano, a las 10 o 11 de la mañana, y otros van a decir, ¿y por qué no lo hacemos en la tarde mejor? No, o el sábado, mejor el jueves, porque el jueves ya voy a poder venir. ¿Sí? Y llegó el jueves y no te veo. ¿Dónde está la cita con Dios? Si te das cuenta, la oración es una cita con tu Dios, con tu amado, con el Espíritu Santo. Ahora, no oramos, escucha, no oramos con el propósito de entrar en su presencia. ¿Cómo? Entonces no oro porque voy a entrar en su presencia. No, amados. ¿Quién te enseñó? ¿Quién nos enseñó que orar es para entrar en su presencia? Escucha, sino que oramos porque estamos ya en su presencia. No oramos para entrar en su presencia, sino oramos porque ya estamos ¿en qué? En su presencia. Por eso hay gente que le cuesta orar. Dice, es que pastor, no se me da la oración. Pues claro, ¿cómo se te va a dar la oración si no estás en la presencia de Dios? ¿Cómo? Cuando comenzó a salir el internet, ¿no? Bueno, a mí me tocó hace unos añitos, ¿no? Ser uno de los pioneros en probar el internet en Chiapas. Yo estaba dando mi servicio social en una casa universitaria allí en Chiapas, y llegaron a dar un curso intensivo de internet. Y ¿sabes qué? Nos daban unas fórmulas. No sé si a alguien les tocó todavía eso. Pastora, ¿te tocó eso? Unas fórmulas que www.HP luego poner la dirección, otro 2 puntos, y teníamos que aprendernos todo eso de memoria. ¿Sí? Y cuando decíamos, y nos podemos conectar en cualquier biblioteca, y decía, sí, en cualquier biblioteca del mundo te puedes conectar. La tecnología ha avanzado. Ahora podemos tener a la persona lejos, pero con este instrumento bien cerquita. Pero mira, este instrumento, los celulares, el internet, acerca a las familias que están lejos, pero aleja a las que están cerca de nosotros. Y qué triste, ¿va? Que estando cerca, este aparatito nos aleja. Pues este mismo aparatito que puede ser de bendición para llevar la palabra de Dios a miles de personas, nos puede alejar de Dios también. Qué tremendo. Porque pasamos más tiempo ¿con quién? Pasamos más tiempo en el Facebook, pasamos más tiempo en el celular que en la presencia de Dios. Qué triste. Entonces, cuando yo no sé orar,
o cuando yo no puedo orar, no es porque entonces la oración no me mete a la presencia de Dios, no. Nosotros oramos porque ya estamos ¿en dónde? En la presencia de Dios. ¿Estamos? Ahora, el lugar, la oración es el lugar donde venimos a conocer a Dios. ¿En dónde conocemos a Dios? ¿En dónde conocemos a Dios? En la intimidad. Les hemos platicado el testimonio, ¿va? Cuando nos casamos, mi esposa y su servidor, pues ustedes saben, nosotros no tuvimos noviazgo. Yo la conocí en un mes de septiembre, en un mes de diciembre la estaba pidiendo del mismo año, el otro año en febrero 17 nos estábamos casando, el 20 de febrero también nos dieron la bendición pastoral, y el 21 estábamos viajando a Chiapas. Un par de desconocidos, pero bien casados. ¿Ah? ¿Y dónde nos empezamos a conocer? En la intimidad. Ahí nos empezamos a conocer. Ahí empezamos nosotros a conocer y afinar nuestro temperamento y nuestro carácter. Entonces, vean, la oración es donde nosotros venimos a conocer a quién, a Dios realmente. Es ahí donde Él se nos revela, porque a medida que nosotros oramos, Dios se va revelando a sí mismo y somos atraídos de Él de una manera mayor todavía. ¿Cómo conozco a Dios? A través de la oración, a través de su palabra. Pero cuando yo estoy en la intimidad con Él, hay un momento en la oración donde su presencia se hace sentir. En un momento de oración, cuando parece ser que lo tengo frente a mí, siento sus brazos, siento su presencia, y es ahí donde yo quiero tocarla, es ahí donde yo quiero abrazarlo, es ahí donde yo quiero tener esa intimidad más profunda con Él. ¿Sí te das cuenta? ¿Dónde conozco mayormente a Dios? En mi tiempo de oración. Es ahí donde Él se revela, el lugar donde nos apropiamos del poder de Dios. ¿Por qué el enemigo ha tomado más terreno sobre nuestra familia, sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros territorios? ¿Por qué el enemigo ha avanzado más en México? ¿Saben por qué? Porque la iglesia ha dejado de orar. ¿Por qué nosotros los padres estamos perdiendo la guerra contra el mismo mundo? Porque hemos dejado de orar. ¿Ah? Sin oración no hay poder. Sin oración no hay avanzada. Sin oración no hay conquista. Y cuando nosotros dejamos de orar, el enemigo ¿qué? Gana terreno. El enemigo gana ventaja. Y cuando nos despertamos de nuestro letargo espiritual, ya es demasiado tarde. Ya el enemigo se metió hasta la cocina. Y ya no podemos. Ahora cómo lo saco? Ya se enraizó en la casa, en la familia. Y la única forma es volvernos a levantar, es volvernos a doblar nuestra rodilla, es volver a orar, es volver a retomar el poder que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo puedo tener el poder? Pues ustedes saben, en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que estaban todos unánimes juntos y estaban orando cuando de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando nosotros como iglesia oramos. ¿Cómo recibimos el poder? A través de la oración. No podemos exigirle a Dios transformación con 5 minutos de oración. No podemos. No podemos, Señor, cambia mi vida, cuando solamente una vez al mes oramos. No podemos nosotros decir, Señor, cambia mi matrimonio, cuando solamente oramos 5 minutos. ¿Ah? ¿Sí te das cuenta? ¿Sí estamos captando la idea? ¿Cuánto tiempo pasaba Jesús en oración? ¿Cuánto tiempo pasaba Jesús en oración? Toda la noche. Toda la noche. Una vigilia tardaba 3 horas.
Una vigilia tardaba 3 horas. La primera vigilia empezaba a las 12 de la noche. De 12 a 3 era la primera vigilia. La segunda vigilia era de 3 a 6 y de 6 a 9. Y Jesús oraba una vigilia, 2 vigilias, 3 horas, 6 horas, pero mira los resultados que él tenía cuando se bajaba del monte, cuando salía del valle o del huerto, cuando después de pasar un tiempo de oración, le decía al endemoniado, suéltalo, sal fuera de él. Y los demonios, ¿qué hacían? Le obedecían, eran libres. Los paralíticos eran sanos, los ciegos recuperaban la vista, los mudos hablaban, los endemoniados eran libres. Pero ¿en cuánto tiempo eran libres? En menos de 10 minutos. Pero ahora nosotros tardamos más de 1 hora liberando a una persona, pero 10 minutos nada más en oración. Queremos ver respuestas a nuestras oraciones cuando no le dedicamos tiempo a la oración. Necesitamos volver al secreto. Necesitamos volver al lugar del encuentro con nuestro Dios. Y el lugar del encuentro es la oración. Y si nosotros no tenemos ese estilo de vida de la oración, porque la oración, escucha bien, la oración no es un programa más de una iglesia. La oración es el estilo de vida de los congregantes de ese lugar. ¿Estamos? Estamos serios. A ver, otra vez. La oración no es un programa más dentro de la iglesia. La oración es un estilo de vida de los congregantes de esta iglesia. Entonces yo debo de captar la idea para poder ser ¿qué? Transformado. Entonces la oración, dilo conmigo, la oración genera poder. A ver, la oración que genera poder. A ver, la oración que genera poder. Ahí está todo. Quiero poder, quiero unción, quiero autoridad. ¿Por qué perdí autoridad sobre mis hijos? Porque dejé de orar. Eso lo acabo de ver, de entender. Esta semana. Yo decía, Señor, ¿por qué perdemos autoridad sobre la familia, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre la ciudad? ¿Por qué? Y el Señor me contestó y me dijo, porque dejaste de orar. Dejaste de hacer lo que yo te ordené mandar a hacer. ¿Y qué es lo que me mandaste a hacer? Orar. Y cuando nosotros dejamos de orar, pues ya no generamos poder. Y todo lo queremos solucionar ¿con qué? Con vara, con látigo, con coscorronazos, jalones de greñas. Cuando todo puede ser transformado por la oración. Por la oración. Entonces, ¿qué necesito entender yo? Que si la oración genera poder, ¿qué debo de buscar? ¿El poder o la oración? La oración, así de sencillito, ¿ah? Así que el poder es nuestra herencia como hijos de Dios. Mira, la oración, el poder es una herencia que Dios nos ha dejado como sus hijos. Pero para obtener esa herencia hay una clave, es la oración. Yo no puedo obtener el poder si no oro. Jesús oraba. Y si Él dejaba de orar, el poder se venía para abajo. ¿Estamos? Ahora, ¿se acuerdan de la historia de Moisés cuando subió con Aarón y Ur, creo que era? No me acuerdo bien, no del otro nombre. Que cuando Josué estaba peleando, levantaban las manos de Moisés. Eso era señal de ¿qué? De intercesión. Estaban intercediendo, levantaban la mano de Moisés y dice que el pueblo ¿qué? Ganaba la batalla. Cuando Moisés se cansaba, bajaba la mano y ¿quién perdía? El pueblo de Israel. Es lo mismo. Dejas de orar, pierdes terreno. Dejas de orar, pierdes poder. Dejas de orar, Satanás gana. Pero yo creo que en este día y en esta tarde nos vamos a levantar para comprometernos a orar más. ¿Estamos? Debemos de comprometernos a orar. ¿Qué día? El día que tú quieras. ¿En qué lugar? Aparta un lugar en tu casa y ahí ponte a orar, a clamar a Dios. Porque si tú quieres ver a tu familia transformada, a nuestra nación cambiada, la única manera de hacerlo es a través de la oración, porque la oración genera ¿qué? Poder. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no oramos? A ver, ¿por qué no oramos?
Por flojera, muy bien. ¿Por qué más no oramos? ¿Por qué más? Por falta de fe. Te voy a decir algo más. Y esto está fuerte. Apúntalo por ahí o grábatelo. De todos modos, ahí va a estar grabado en línea para que vuelvas a escuchar esta predicación. Escucha. Muchas personas o muchos cristianos no oran porque cuando oran son confrontados con su realidad. ¿Y a quién le gusta que le digan sus cosas? A nadie. A nadie le gusta que nos digan nuestras cosas. Por eso cuando dejamos de orar, nos sentimos cómodos. Porque cuando yo oro, yo soy confrontado. ¿Qué pasó con la tsunamita en Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 4 al 6? ¿Qué sucedió? Dice, no reparen que soy morena, dice. No reparen que soy morena porque el sol me miró. Por eso cuando nosotros entramos al lugar de la oración, ¿quién nos está viendo? ¿Quién nos está viendo? Dios. Y ahí bajo sus ojos no hay nada que nos encubra o nos cubra. Ante sus ojos estamos totalmente ¿qué? Desnudos. Y ahí estamos descubiertos desde la mollera hasta la planta de los pies. Y por eso no oramos, porque si yo oro, mi pecado va a ser descubierto ahí en el lugar secreto. Y yo no quiero ser descubierto. Y por eso no oro, porque yo no quiero que me digan, estás mal, estás cojeando de este pie, estás fallándome de esta manera. Por eso no oramos, porque no queremos ser ¿qué? Confrontados. Pero cuando nosotros en la oración somos confrontados, el propósito es ser transformados. Entonces, yo quiero ser transformado. Y para ser transformado necesito ser ¿qué? Confrontado. Y para ser confrontado yo necesito estar en el lugar secreto, en el lugar de la oración, en el lugar que yo he destinado. Entonces, a algunos de nosotros no nos gusta orar porque no queremos ser confrontados o desnudados delante de Dios. Ahora, otra, aquí va. ¿Te has hecho una pregunta? Yo esta semana, la semana pasada, no podía orar. Me puse a hacer ejercicio ahí en la casa con mis mujeres y se me fue el sueño, ¿no? Y dije, bueno, si no tengo sueño, mejor me levanto a orar. Y me bajé, ellas se quedaron bien dormidas, yo me bajé como a la 1 de la mañana, puse alabanza, me puse a orar y preguntándole a Dios muchas cosas. Mira, y una de las cosas que yo le pregunté al Señor fue, Señor, ¿por qué no me sacas de esta necesidad? Así fue. Señor, ¿por qué no me sacas de esta necesidad? ¿Sabes qué? No me gustó lo que escuché. No me gustó para nada lo que escuché. Pero me confrontó. Y me dice el Señor, en la madrugada eran como ya las 3 de la mañana, cuando Dios me habla y me dice, ¿sabes por qué yo no respondo a tu oración? ¿Sabes por qué yo no suplo tu necesidad? Y yo le dije, ¿por qué, Señor? Y me dice, porque es la única forma en que tú y yo nos encontramos. Y yo dije, wow, si mi necesidad no es suplida, es porque es la única forma en que Dios me mantiene orando. Y me levanté al otro día, me fui a dormir como a las 4:30 de la mañana. A las 8 que me levanté, le digo, ¿sabes, amor? Dios me habló. ¿Sabes por qué no salimos del hoyo donde estamos? ¿Sabes por qué seguimos en el mismo problema? ¿Sabes por qué nuestras necesidades no son suplidas? Y me dice, no, porque es la única forma en que nosotros buscamos a Dios. Y si nosotros buscamos nada más a Dios cuando tenemos necesidad, Dios nunca nos va a contestar. Amén. Así es. Wow. Yo me puse a llorar esa mañana. Y yo le dije, Señor, cambia mi perspectiva. ¿Cómo es posible que yo solamente te busque cuando tengo necesidad? Y todos nosotros somos así. Buscamos a Dios cuando tenemos ¿qué?
necesidad solamente. Y ponemos el tiempo nosotros. Y todavía condicionamos a Dios. Pero mira, te voy a decir algo. Dios quiere darte la solución a tu problema, pero tú tienes que cambiar tu perspectiva del problema. No busco a Dios porque tengo una necesidad, lo busco porque Él es el todo suficiente para mí. Amén. Entonces, el lugar donde nos sometemos al señorío de Cristo es que no oro porque no me gusta que me ordenen. No oro porque no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer. Porque cuando oramos, nosotros escuchamos las instrucciones ¿de quién? De papá. Ahí en la oración Dios te dice lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Ahí en la oración es donde Dios te dice, tienes que hacer A, B, C. Y no, nosotros no queremos hacer A, B y C. Nosotros queremos que hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, y no a la forma de papá. Y ahí es en la oración donde Dios te dice lo que tú y yo tenemos que hacer, lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que abandonar, lo que tenemos que cambiar en nuestra vida para que las cosas se comiencen a dar en nosotros. No oramos porque no queremos estar sometidos al señorío de Cristo. No oramos porque ahí en la oración es donde rendimos nuestra voluntad a Dios para que el Señor pueda hacer su voluntad en nosotros. Jesús estaba orando. Esa mañana que fue arrestado, esa madrugada que Jesús fue arrestado, Jesús estaba orando. Y la oración de Jesús fue: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, papá. Y esa es la oración donde nosotros doblegamos nuestro orgullo. Esa es la oración donde nosotros doblegamos nuestra soberbia. Y es ahí donde nos humillamos. Y es ahí donde nosotros comenzamos a ser ¿qué? Gobernados, dirigidos por el Espíritu Santo. En la oración. Si nosotros no oramos, es porque somos soberbios. Nos creemos autosuficientes. Nos creemos que todo lo podemos o que todo lo podemos hacer sin la ayuda de Dios. La falta de oración es una independencia de Dios. Escucha lo que estoy diciendo. Cuando nosotros no oramos, le estamos diciendo a Dios: yo no te necesito, yo puedo hacerlo solo. ¿Alguien de aquí no necesita la ayuda de Dios? ¿O sí necesita la ayuda de Dios? Mira, te voy a decir algo. Si nosotros no oramos, es porque no queremos ser sometidos a la voluntad de Cristo. Si queremos operar en la autoridad espiritual, necesitamos ser personas de oración viviendo en total obediencia al Padre. Oración también significa obediencia. Y como no queremos obedecer, no queremos orar, porque ahí en la oración recibimos ¿qué? Instrucciones de lo que tenemos que hacer. Y cuando oramos, el Padre dice: dile a mi hijo esto, esto y esto. ¿Por qué crees que Elías se fue y se metió a la cueva? Y ahí se quiso quedar. Ya no oró. ¿Por qué? Porque no quería escuchar las instrucciones de Dios. Pero cuando vino la voz de Dios, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y le dice: come, bebe, ponte tu calzado, camina, porque todavía hay mucho trabajo. Y Elías no quería escuchar eso. ¿Elías qué quería? Quería que le dijeran todo lo contrario. Sí, Elías, eres el último profeta. Todos están muertos. Y el Espíritu de Dios le dijo: no, tengo todavía más profetas en estos territorios. Y se levantó. No oramos porque no nos gustaría ser sometidos a la voluntad de Dios. No oramos porque no queremos escuchar las instrucciones de Dios. Pero este es el tiempo de romper todo esto. Ese es el momento en que tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Entonces, otra cosa, la oración no es un lugar de placer. Produce pasión. Escucha bien lo que estoy diciendo. La oración produce pasión, pero no produce placer. La oración produce sufrimiento
Y no solamente sufrimiento, sino también participamos de los padecimientos de Cristo en la oración. Por eso muchos no oran. Ay, es que si doblo mi rodilla, ay, mi ácido úrico. Ay, es que esa riuma. Ay, esos dolores, ¿no? Porque la oración produce sufrimiento. En la oración nosotros participamos de los padecimientos de Cristo, porque es el lugar donde nosotros participamos del padecimiento de Cristo, puesto que orar requiere obediencia y sacrificio. Así sencillo. Entonces, nosotros oramos porque necesitamos ¿qué? Poder. Dilo conmigo, poder. Ahora, Dios tiene que trabajar en nosotros antes de poder tratar de trabajar a través de nosotros. Escuchen, Dios tiene que trabajar en nosotros antes de que Él trabaje por nosotros o a través de nosotros. No va a haber crecimiento, no va a haber transformación si Dios no trabaja en nosotros primero. Porque ¿cómo vamos a salir a evangelizar si todavía no ha trabajado Dios con nosotros? ¿Estamos? ¿Qué necesitamos hacer? Dejar que Él trabaje en mí, que trabaje en nosotros, que Él cambie nuestra forma de ver las cosas, de ver la vida. Y de esa manera nosotros vamos a lograr una transformación. ¿Te das cuenta? Mi casa, ¿casa de qué será llamada? De oración. No un club social, no un lugar de entretenimiento. No, aquí no es un lugar para show. Aquí es un lugar donde tú y yo venimos a ser ¿qué? Entrenados, capacitados, sanados de las heridas de la guerra que tenemos allá afuera todos los días. Aquí es donde venimos a cargar batería. Es aquí donde nosotros venimos a aprender estrategias como esto de la oración. Y esta oración, cuando nosotros lo llevemos a otro nivel, nos va a llevar ¿qué? A un rompimiento en nuestra mente, en nuestro espíritu, a un rompimiento en nuestra familia, y vamos a comenzar a ver una transformación. Así que yo te invito a que tomes una actitud seria de compromiso en la oración. Tómate un tiempo en tu casa, ora a Dios, busca a Dios, para que eso se pueda reflejar en tu vida diaria. Si el enemigo ha tomado ventaja en tu territorio, es porque has dejado de orar. Has perdido autoridad porque has dejado de orar. Pero si tú quieres recuperar autoridad y tu territorio, empieza a orar. ¿Por qué los hijos de Elí no respetaban a su padre? Porque dejó de orar. Hasta que Dios llevó a un muchachito llamado Samuel. ¿Y a quién Dios le habló? ¿A Elí o a Samuel? Y a través de Samuel, Dios le da una palabra profética a Elí. Y Elí sabía, dime lo que te dijo. Mira qué tremendo. Dime lo que te dijo, porque yo sé que te habló. Elí sabía que Dios le había hablado a Samuel. Dime lo que te dijo, no me encubras nada. Y Samuel le dijo lo que el padre le había dicho a Samuel. Y le dijo cómo iba a morir él y sus hijos. Y así sucedió. No, mira, yo creo en los profetas y creo en la profecía, pero yo no corro detrás de los profetas para que me digan lo que tengo que hacer. Cuando un profeta va a darme una palabra, para mí esa palabra no es nueva, porque esa palabra que el profeta me va a dar es una confirmación de lo que Dios ya me dijo en lo secreto. Pero si yo no oro, yo busco a los profetas como adivinos, como a brujos, para que me digan lo que yo tengo que hacer. No. Aquí nosotros no vamos a andar detrás de profetas. Los profetas que han de venir van a ser que van a venir a este lugar a confirmar la palabra que ya Dios nos dio en el lugar secreto. No traemos profeta para que nos digan cosas nuevas. No, solamente confirmación. ¿Estamos? Por eso es esta palabra, para que tú y yo nos fortalezcamos en el Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Y yo creo que esta palabra esta mañana sí nos ha confrontado, nos ha desafiado. Y yo quiero que en esta hora
tú puedas decirle a Dios, perdóname, porque he dejado de hacer tu voluntad, he dejado de buscarte, he dejado de orar, oh Dios. Ser sincero con Dios. Llévate esta palabra en tu corazón. Tu oración no ha tenido respuesta porque es la única forma que Dios utiliza para que tú le busques. Escúchalo bien. Si nosotros no le buscamos a Dios de todo nuestro corazón, las respuestas no vendrán hasta que cambiemos nuestra perspectiva. Padre, en esta hora te doy gracias por tu amor, por tu presencia en este lugar y por esta palabra de esta mañana. Los que nos ven por internet, los que han de ver este video, sean también confrontados como el día de hoy tú nos confrontaste en este lugar. Pero que esta palabra llegue al corazón de muchas personas, para que a través de ella, Señor, entendamos que el único lugar donde tú te conectas y te comunicas con nosotros es a través de la oración. Este lugar será llamado casa de oración para todas las naciones. Nuestra vida será un lugar de oración, porque templo tuyo somos, Espíritu Santo. Bendícenos en esta hora, que tu presencia esté con nosotros, que tu gloria se manifieste día a día en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga y que sea Dios con nosotros. Amén.